Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, se van sumando de a poco. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes para todas, para Hola, buenas todos. tardes. Hola, hola. También saludo a los que me van saludando por chat. Bien, estamos llegando al final ya. Hoy vamos a empezar a ver el segundo tema. Eh, Yo voy a tener que cortar la clase 18:15. Hola, Federico. eh, eh, por razones personales. Pero obviamente continuaremos el lunes, que por razones de practicidad lo vamos a seguir haciendo de manera virtual el lunes. Lo que yo no sé es si va a ser necesario hacer la clase del jueves, porque el lunes va a quedar, seguramente va a quedar algo pendiente de organización Steel y después podemos ver las dudas y ya tienen más tiempo libre bueno, nada, que no tienen necesidad de tener la clase el jueves. Eso lo vemos el lunes, si, como lo prefieran, digamos. Yo no tengo inconveniente, obviamente, en tener la clase el jueves próximo, me refiero, ¿no? Y ya, bueno, en la próxima semana es la última semana del cuatrimestre y bueno, como ya estamos llegando al final, el parcial va a tener las características del primero, exactamente lo mismo. Quizás la duda se concentre más en las organizaciones STIL, es probable, porque es el texto más largo. Es un, es una bibliografía interesante, eh, y eh, que de todos modos, obviamente, vamos a tomar las cuestiones básicas que yo les voy a ir delineando a partir del día de hoy, ¿no? No sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna duda de cualquier tipo, ¿no? Bueno, lo pueden hacer en cualquier momento, así que en ese aspecto no hay problemas. Bueno, profe, gracias. Bien, vamos a empezar a compartir el archivo, y lo voy a compartir distinto porque de la otra manera me quedo sin la posibilidad de ver el tablero de la clase. Si alguien me habla, los chats, no veo nada. Así que, bueno, espero que estén viendo sistemas administrativos, organización STIL. ¿Está bien? ¿Estamos viendo eso? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Primero, como siempre, voy a tomar un poco de agua. Y obviamente vamos a ver organización STIL. No sé si sienten el ruido de una máquina. ¿Lo sienten muy fuerte? ¿Sienten algún ruido externo de una máquina que está funcionando en este momento? ¿No? ¿O sí? No, no. No. Bueno, bárbaro, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar por un tema que es la evolución del entorno, pero
no entren en pánico, que yo les quiero, a medida que voy incorporando conocimientos modernos, se los quiero dar para que lo tengan ahí, que suene en la cabecita. Y alguna vez les decís, sí, a mí alguien me habló de este tema. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo la evolución de las organizaciones para adecuarse al entorno actual. Y hemos visto ecosistemas de las organizaciones, pero los entornos se presentan cada vez más dinámicos, inclusive eh, un poco más allá del dinamismo, como lo demuestra este gráfico que estamos viendo acá, que habla de que a partir, tras la Guerra Fría, a partir del año 80, y surge dentro del mundo del espionaje, del mundo militar, fundamentalmente del mundo del espionaje, la creación de las siglas en inglés del entorno VUCA, en español sería VICA, ¿no? Donde es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Con estas características, obviamente estamos ante situaciones sumamente complejas para administrar las organizaciones, y a esto se le suma que a partir del 2020 alguien comenzó a hablar del entorno Bani, que es que tiene que ver con la fragilidad, la ansiedad, la no lineal y la incomprensibilidad, que en cierta manera tiene mucho que ver la incomprensibilidad, la ambigüedad, lo complejo, lo incierto, lo volátil, y todo está vinculado. Eh, la ansiedad es un fenómeno importante del contexto, la fragilidad y lo volátil, yo no sé si no son sinónimos, pero tiene que ver con algo que se rompe, que realmente tiene poca durabilidad, ¿no? Lo volátil también. Eh, digamos que hay muchas similitudes, pero sí se suma a partir del 2020 un cambio importante en las personas, en nosotros, y en el mundo de las organizaciones, una valorización en la mayoría de las personas de la vida personal y la búsqueda de un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Eso, como ya les habría dicho en clases anteriores, hace que los, digamos, la prospección de clientes, es decir, buscar clientes, prospectar clientes, se vea trasladada a las mismas disciplinas a la prospección del talento, buscar las personas adecuadas. Y esto es, digamos, un marco de las organizaciones TIL que tienen en cuenta, digamos, estos estos dos enfoques del entorno. Más allá de la discusión si es Buca o Bani, como todo en la realidad, no es una cuestión tajante, puede tener comportamientos que están en el medio, pero digamos que son palabras importantes para tener en cuenta del entorno. Obviamente que si estudiamos el entorno, ya los famosos cuadrantes de volátil, la vinculación de estos cuatro conceptos que hemos visto en los complejos, simples y todos los autores que vienen hablando de contexto o entorno hace miles de años, bueno, se está hablando de algo nuevo, distinto.
que bueno, que será incorporado el cuatrimestre que viene, pero bueno, ustedes se salvaron. Solamente se los menciono para que tengan en cuenta hacia dónde vamos. Que estamos yendo hacia organizaciones capaces de introducirse o de continuar en un mundo de estas características. Si es mejor, peor, no lo sé. O no lo sé, tengo mis opiniones al respecto, digamos, pero independientemente de mis opiniones, si estás a cargo de una organización, eh, hay que adaptarla al entorno como está. Con lo cual, hay que aceptar las cosas como vienen y que además muchas cosas están para quedarse. Están para quedarse. Entonces, hoy en día es así. Estamos viendo justamente que las cosas son volátiles y mañana pueden surgir nuevas cosas, espero que no a través de una pandemia, pero pueden surgir a través de otras cosas que puedan suceder en el mundo o que simplemente se vean reflejadas en la evolución de las personas. Y justamente el autor Frédéric Laloix, en la organización, en, en el libro, perdón, que habla de reinventar las organizaciones, y ya refrescando un poco los conceptos que habíamos visto en la primera parte del cuatrimestre, entramos a las 4 organizaciones, 4 tipos de organizaciones. Si bien él lo llama 4 estados de conciencia distintos, nosotros ya vamos a entrar directamente a lo que es los tipos de organizaciones: roja, ámbar, naranja, verde y teal, ¿no? Eh, y ustedes tienen en el apunte entregado, justamente entra con este cuadro que está expresado de distintas maneras, pero es el mismo cuadro, donde comienza a desarrollar las organizaciones y donde expresa características típicas de este tipo de organizaciones. A la derecha, nosotros vemos la metáfora guía, una manada de lobos. Bueno, eso es un término que usa el autor, es un nido de víboras, podría decirse, lo que ustedes prefieran. No es importante el concepto. Lo importante es que es un tipo de organización donde se realiza un ejercicio permanente del poder para tener alineada, perdón, dice las tropas, para tener alineada a los seguidores. Es una organización que se basa en el miedo, fundamentalmente, y que de todos modos son altamente reactivas, pero con una mirada de muy corto plazo, ¿no? Generalmente son organizaciones de origen caótico. Si bien el autor habla de la mafia, pandillas callejeras, tribus urbanas, eh, existen, estos son características eh, puras, por decirlo de alguna manera, que pueden llegar a estar presentes, llegar a estar presentes y entremezclarse con alguno de los otros tipos de organizaciones que vamos a ver más adelante. Lo importante es que las organizaciones rojas dieron origen a la división del trabajo y dieron origen a la autoridad de mando o a la fuente de poder, por decirlo de alguna manera, donde emana la autoridad. Digamos que le debemos eso a ese estado de conciencia de tipo de organizaciones. Insisto, organizaciones
que siguen conviviendo en el mundo actual. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero antes que eso quería ver la próxima, que es la ámbar. Bueno, no sé si es un color ámbar esto, pero bueno, es lo más parecido. El autor podría haber elegido colores más blanco, verde, amarillo, azul, pero bueno, eligió estas cosas, estos colores que nos complicó la vida, y el color teal peor todavía, ¿no? Pero bueno, de todos modos, el autor eligió estos colores y vamos a seguir. Claro, acá claramente, digo, habla de las estructuras jerárquicas. Las estructuras jerárquicas, los escalafones, habla de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, la mayoría de las instituciones del gobierno, sistemas de educación pública, es decir, que está hablando de organizaciones tendientes a la burocracia. Insisto, nosotros no vemos a la burocracia desde el punto de vista peyorativo, sino desde el punto de vista de una organización altamente formalizada como lo diseñó en su momento Max Weber, ya hace casi un siglo o más de un siglo, donde diseña la organización que él consideraba perfecta, que era la organización burocrática, que obviamente no era que tuvieran 7 personas en recepción, no es esa. Nosotros tenemos obviamente una idea peyorativa de la burocracia, con razón, y donde nosotros le decimos burocracia ya a cuestiones que son negativas. Claro, nosotros estamos estudiando las organizaciones y obviamente en organizaciones altamente formalizadas, donde las personas que desempeñan funciones o tareas encuentran totalmente, encuentran en la organización respuestas de cómo tienen que hacer su tarea, difícilmente estemos ante una organización que se pueda adaptar rápidamente al contexto, ¿verdad? Entonces, eh, de todos modos, este tipo de organizaciones le debemos las creaciones formales, de funciones formales, ¿no? Las jerarquías estables, también las escalables, el plan de carrera, de alguna manera, y los procesos, una perspectiva más a largo plazo. Es decir, ya en la antigüedad los procesos fue lo que permitió evolucionar, por ejemplo, la agricultura. La agricultura es decir, mirá, para sembrar y tener una mejor cosecha tenés que hacer esto, esto y lo otro. Esos fueron los primeros procesos que se empezaron a generar, ¿no? Bueno, la metáfora guía del ejército, como viene, que no viene al caso, se los pongo porque el autor lo pone. Pero eh, el tema de las organizaciones ámbar, que ustedes los van a encontrar en la bibliografía si quieren profundizar, es que habla de una clasificación de entre ellos y nosotros, ¿no? Como está originada en factores religiosos, la organización ámbar, la Iglesia Católica, tiene mucha influencia. No estoy hablando en contra de la Iglesia Católica, estoy haciendo con respeto, pero no podemos negar la influencia política que la Iglesia Católica tuvo en la Edad Media. Hoy ya va perdiendo fuerza en esa fuerza, pero no hay jefe de Estado o jefa de Estado que no pase por la oficina del Papa, cualquiera sean sus creencias religiosas. Entonces, eso denota que es una institución que todavía tiene cierto poder, y no cabe ninguna duda que con la cantidad de años que ha sido originada, estamos hablando de una institución sumamente importante para la humanidad toda, independientemente de que sean creyentes, no creyentes, sean católicos o no católicos, ¿no? Eh, pero esa cuestión del enfoque de las organizaciones ámbar
de ellos y nosotros, es decir, como sabemos muy bien en la historia de la humanidad, en nombre de Dios se hicieron atrocidades y se mató a muchas personas en nombre de Dios por solamente tener otra fe. Lo que podemos decir es que en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, bueno, lo estamos viendo en las últimas elecciones de Brasil, donde prácticamente hubo un empate en el balotaje, aunque, bueno, afortunadamente eh, la democracia pudo dirimir eso. De todos modos, encontramos una amplia polarización en el mundo entero, donde justamente tienen que ver con estados de conciencia ámbar en el mundo actual, y donde en cierto sentido muchos estados de conciencia ámbar se sostienen con líderes que comienzan a surgir en muchas partes del mundo y que tienen ciertas características rojas, quizás no porque sean violentos en su expresión, pero sí porque en su expresión, en su manera de actuar, es decir, que no lo hacen como podría ser una persona en la cual te pega, pero sí existe una serie de expresiones violentas. La violencia se expresa de muchas maneras, no solamente pegándole a otro o lastimándolo, sino que hay la manera de hablar, la intolerancia. Hay una serie de mezclas hoy en el mundo de este estado de conciencia rojo y ámbar. No es una línea clara, por supuesto, pero sí una llamada de atención y que yo se los hago ver para que, obviamente, para reforzar el tema de que esto no son cuestiones que ya han pasado. Y no sé qué será del futuro del mundo, pero se han generado estas polarizaciones muy fuertes y también la simpatía sobre líderes, tanto mujeres como hombres, donde expresan las cosas con vehemencia, con cierto grado de violencia verbal, donde reciben mucho apoyo por parte de la población de cada uno de los países. Y estamos hablando desde culturas como la de Estados Unidos, pasando por Brasil, todo Latinoamérica, inclusive en el Reino Unido, es decir, en Italia ahora. No es un tema solamente local. Por supuesto que no me voy a referir a lo local para no, por respeto a la manera de pensar de cada uno. Entonces, esto es un tema, eh, nada, se los dejo, son temas para, no hay respuestas, no hay respuestas, es solamente una observación donde estamos viendo estas dos cuestiones que están conviviendo en un mundo que es absolutamente naranja, ¿no? Donde estamos el enfoque absolutamente corporativo, por decirlo de alguna manera, donde entran en juego palabras como innovación, responsabilidad y meritocracia, ¿no? Son las palabras claves de este tipo de organizaciones, donde se busca el beneficio, el crecimiento, donde justamente la importancia es de generar valor para los accionistas, ¿no? Como resumiendo a todas las organizaciones en una estructura jurídica de las sociedades anónimas, ¿no? Generar valor para los dueños, podríamos decir, para un enfoque más generalista. Y acá sí, la,
La metáfora guía, la organización máquina, una organización como una máquina, es un enfoque interesante para ver. ¿Por qué? Porque ya en el año 70, Peter Ferdinand Drucker escribía en su libro, en su famoso libro La gerencia, responsabilidades y prácticas, escribía en su libro que los requerimientos del trabajo cada vez se alejaban más a los requerimientos del trabajador. Y eso en el principio de la clase, cuando veíamos esas ansiedades y esa fractura que se produce hoy en día, después de la pandemia, entre los requerimientos del trabajo y los requerimientos del trabajador o trabajadora, por supuesto, en sentido amplio, hacen eclosión en el mundo de hoy, creando un ambiente más volátil, más frágil, depende de que hablemos de uno u otro del entorno Vika o Olbani, ¿no? Que hemos visto recién. Vika, Buca o Bani. Bueno. Bien, estamos hablando entonces de las organizaciones naranjas. Después entramos a lo que el autor llama las organizaciones verdes. Y esto es importante tener en cuenta que no estamos hablando de, porque sean verdes, que vincularlas a la ecología. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Aunque podamos encontrar organizaciones verdes que se preocupen por el medio ambiente, no tiene nada que ver el color específicamente. Esto lo digo porque atención con la respuesta. Bueno, va a ser un múltiple choice, pero bueno, porque muchos, viste, viene el colorcito, le preguntas, ¿qué es una organización verde? Ah, acá le meto todo el tema ambiental y zafé, pero bueno, no, en esto no, pero bueno, acá tiene que poner la pregunta, la respuesta correcta. Pero bueno, independientemente de las pavadas que estoy diciendo, eh, atención que estas organizaciones siguen siendo piramidales. Siguen siendo piramidales, pero comienzan a incorporar equipos de trabajo, comienzan a trabajar en la cultura organizacional, comienzan a trabajar en la cultura organizacional, comienzan a trabajar en valores, y comienza a trabajar en modelos de grupos de interés, no solamente centrarse en, en, en los resultados, sino el grupo de interés es un grupo amplio que parte desde el trabajador o trabajadora, todos los miembros de la organización, los clientes, los proveedores y todas aquellas personas vinculadas directamente a la organización y aquellas que no se encuentran vinculadas como la sociedad misma, ¿no? Y aquí también podríamos introducir aquellas organizaciones que estuvimos hablando de triple impacto, impacto económico, impacto que velan por el impacto económico, el impacto social y el impacto ambiental, donde la metáfora guía es la familia, es decir, tratar de ese empoderamiento, que la gente se sienta parte, se apodere de ese sentimiento de pertenencia en la organización, crea como, entre comillas, como una suerte de familia, ¿verdad? Estos son, digamos, los cuatro conceptos fundamentales que preceden al concepto del concepto TIL que vamos a empezar a ver en la clase de hoy. Bien. El autor sigue con un análisis, vamos, ahí cambió, que habla de que estas cuatro organizaciones que hemos visto recién forman parte de una conciencia de primer orden y que recién a partir de la organización TIL tenemos una conciencia ya
de segundo orden, es decir, como una conciencia que realmente pega un salto evolutivo importante, y la palabra evolución la usa el autor a propósito, un salto de evolución, lo usa adrede a ese término, ustedes lo van a poder ver en el texto, y que a partir de allí la flecha esa que sigue, vendrán otros saltos evolutivos, porque lo que tenemos que recordar de lo que leímos en la primera parte del cuatrimestre es que obviamente las evoluciones o estos procesos que nosotros estamos viendo ahí arriba, pequeñito, del rojo, ámbar, naranja y verde, se fueron produciendo cada vez más aceleradamente, ¿no? Y obviamente a partir del TIL, el TIL está pensado ya para entornos Buca o entornos Bani o la mezcla de ambos, para adaptarse a ese entorno, tanto por las necesidades de los grupos de interés y particularmente de quienes forman parte de la organización, también como para adecuarse y adaptarse y ser aceptada, digamos, la organización por el entorno que está en estos momentos vigente. Bien. Eh, y entonces, como una suerte de resumen, podemos decir, que cada una de las organizaciones nos dio algo, que cada uno de los estados de conciencia nos dio algo independientemente de aspectos negativos que podamos encontrar en cada uno de ellos. El primero nos dio la división de trabajo y la autoridad de mando, el ámbar nos dio la jerarquía formal y los procesos, el naranja nos dio la innovación, la responsabilidad y la meritocracia, el verde el empoderamiento, culturas y valores y grupo de interés. No quiere decir que no hayan muchos de estos culturas y valores no hayan existido, sino que se toman como, digamos, como el foco, es decir, uy, ¿cómo no nos ocupamos de esto antes, no? Eso es un estado de conciencia, cuando vos tomas conciencia de algo, ¿no? Y TIL, ya como espoleando un poco el concepto TIL, como toma un propósito evolutivo, una autogestión y la plenitud, ¿no? Y la plenitud, que ahora vamos a ver, justamente es lo que vamos a empezar a ver a partir de la clase, de esta clase, ¿no? Bien. Estoy yendo medio rápido, me parece. Pero bueno, todavía no son muchos conceptos, todavía estamos ahí, arrancando. Bien. Acá vamos a ver un concepto que tiene que ver con la toma de decisiones, este TIL evolutivo y la toma de decisiones. En las organizaciones rojas, la toma de decisión es aquella que me da lo que yo quiero, se terminó la historia, quiero esto, dámelo, si no te pego un fierrazo en la cabeza, se terminó la historia y esto es mío. Y a partir de hoy esto es mío. Chao, se terminó. Eso es una organización roja. La ámbar decidimos en conformidad con normas sociales, normas de aceptación, las decisiones están más allá de nuestra familia, religión o clase social. Entonces, y acá es donde yo les decía que empieza a surgir el ellos y nosotros, ¿no? En este enfoque de la decisión. Ojo, que no es el tema de cómo, el proceso de toma de decisiones, ¿no? Son conceptos muy globales donde la decisión se basa en si está de acuerdo con las normas que rigen nuestra conducta. ¿Ah? Esa es la organización ámbar, que decide en función de eso. La organización naranja, los criterios para tomar las decisiones son la efectividad y el éxito. Se terminó la historia. Vamos, esto
genera resultados, adelante. Bueno, eso es lo que nos llevó, el concepto naranja es lo que nos llevó hoy a destruir toda y prácticamente ya finalizar con todos los recursos naturales, ¿no? La utilización de los recursos naturales, la economía nos enseñó que era el- la base del capital, ¿no? La tierra, y bueno, la tierra ahora la hemos llenado de basura, eh, y bueno, algo tenemos que hacer al respecto. No es una clase de responsabilidad social empresaria, pero digo, los efectos de esas tomas de decisiones que ven solamente una parte de la efectividad y el éxito, una parte de la efectividad, una parte, digamos, de la importancia de la efectividad del éxito sin importar o medir las consecuencias. Después entramos ya directamente a el TIL evolutivo de las organizaciones verdes, donde los criterios están relacionados con la pertenencia y la armonía, ¿no? La armonía con la cultura, con los valores, el sentido de pertenencia a una organización y una serie de cuestiones que se están trabajando hoy, que hoy lo estamos viendo, trabajar en las organizaciones más fuertemente. El cambio, el TIL, la decisión, más que giro, hace un giro a una cuestión interna más que una cuestión externa. Es decir, que el tema es, ¿cómo estás con esta decisión? ¿Estás a gusto con esta decisión que tienes que tomar? Porque quienes nos hemos desempeñado en funciones naranja durante toda nuestra vida, hemos tragado muchos sapos, ¿no? Hemos tragado muchos sapos. Soy fiel a mí misma, a mí mismo. Estoy alienado no, alineado con quien siento que tengo que ser. ¿Esto que estoy decidiendo le sirve al mundo? Algunas de las preguntas que tienen que ver, que son introspectivas y que tienen que ver con la coherencia entre lo que hago y lo que soy. Por ahí vos decís, a mí no me interesa nada de esto y dame esto de una vez, y tenés una actitud roja, ¿no? Una actitud roja. Por eso les digo que siempre esas cuestiones están mezcladas. Pero esto es lo importante que trae el concepto TIL, que es un concepto que se está aplicando ya en organizaciones. No es una cuestión que todavía que ha quedado solamente en los libros. El libro está plagado de ejemplos. Ninguna de las organizaciones son argentinas. El ejemplo importante que yo les dejé en el libro, los demás lo he sacado en el resumen, es el de los servicios médicos de Holanda, que son, ahí nos explica, que yo no lo voy a dar ahora todo eso porque se haría larguísimo, pero que si le pegas una leída a eso, vas a ver cómo funciona en la práctica bien esta cuestión de las organizaciones TIC. Profe, ¿Sí? ¿las organizaciones TIL buscan una mezcla entre las verdes y las naranjadas o es una comparación que no va al caso porque son cosas totalmente distintas? No, 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 para nada, no, no son una mezcla, ni mucho menos, es otro tipo de evolución. Eh, no toma ni la naranja ni la verde. Por eso te mostraba eh, esta, lo que el autor define acá, implica un estado de conciencia de segundo orden. O
O sea que la organización surge sobre la base, y ya voy espoleando la cuestión, es decir, ¿por qué la gente está tan cansada y le cuesta tanto ir a trabajar? ¿Por qué la mayoría de las personas se encuentra totalmente a disgusto con el trabajo? Eh, y entonces esa pregunta hace de decir, bueno, pero ¿qué está pasando con las organizaciones? Y sobre la base de una conciencia, una evolución de la conciencia, hace que eh, nosotros tomemos una organización TIL, pero no es ni una mezcla ni de la roja ni de la verde. Obviamente que como todo estado de conciencia, pues nuevo, vos lo podés hablar desde un punto de vista puro, como lo vamos a hablar ahora, pero en la práctica no lo vas a encontrar puro. Esto es lo mismo que las configuraciones estructurales. Si las configuraciones estructurales, si alguien se acuerda de las configuraciones estructurales de Mintzberg, bueno, eran configuraciones estructurales puras. En la práctica, bueno, no encontrabas una organización tal cual como te la describía Mintzberg. Quizás la burocrática era la más que se podía haber reflejado. Pero en este caso es un estado de conciencia distinto, un estado de conciencia que, por ejemplo, fíjense lo que es un ejemplo simple del estado de conciencia. Los otros días estaba con una persona que me dijo, sí, me atendió ¿tuviste la reunión con fulana? Sí, tuve la reunión con fulana, pero la verdad que no me gustó porque era una reunión online. Y no sé, me atendió y prendió un cigarrillo y estaba fumando. Eso hace no muchos años atrás era tomado como una actitud absolutamente normal. Sin embargo, el hecho de que haya prendido un cigarrillo a esta persona la molestó, es como un estado de conciencia distinto, ¿no? Antes, yo cuando era niño, todo el mundo que terminaba si estabas en un restaurante y terminaban de almorzar o cenar, lo que sea, todo el mundo prendía un cigarrillo en lugares cerrados. Se fumaban en los aviones, se fumaban en los colectivos, en los aviones, se fumaban en los colectivos además, ¿no? Todos encerrados. Así que esos son, es decir, hoy, es decir, ¿cómo puede ser que se haga eso? Eso es un estado de conciencia distinto. Y vos podrás decir, bueno, pero ¿tienen algún tipo de influencia? Sí, obviamente, tienen algún tipo de influencia de las otras organizaciones. Bueno, de hecho, partimos y estamos viniendo de ese estado de conciencia, los cuales el salto de estado de conciencia no es tan puro, qué sé yo. Vos vas a otros países del mundo y las personas suben con sus perros o mascotas eh, sin ningún tipo de problemas, entran a todos lados y van a almorzar o a cenar con sus perros y los sientan al lado de su mesa. Eh, Vos dirás, porque yo tengo que aguantar al perro del al lado, pero bueno, eso se da. Y está el perro ahí, como cuando entra un niño. Lo mismo, no estoy comparando el perro con el niño, ¿no? Me refiero, está ahí. Así que, bueno, son situaciones que se van generando en las sociedades y que la organización TIL toma como un estado de conciencia nuevo y lo va generando. Y ahora vamos a ver un gráfico que yo les voy a pedir que eh, lo tomen con calma porque en principio se va a ver muy confuso, pero me pareció piola traérselos. Evidentemente es un tema
bastante confuso, pero si vamos a comprender, hay una serie de circunferencias o círculos, si quieren, no concéntricos, una serie de círculos no concéntricos, donde van expresando los distintos estados, el rojo, el ámbar, bueno, esto debería ser naranja, el verde y el teal, ¿no? Esto vendría a ser el gráfico. El gráfico lo que muestra es en esta organización roja, poder, miedo, caos, autoritarismo, división de tareas, ¿no? Es lo que caracteriza a las organizaciones rojas. A las organizaciones ámbar, jerarquía, estabilidad, control, visión de largo plazo, procesos, alta formalización. En las naranjas, competencia, rentabilidad, objetivos, innovación, responsabilidad y meritocracia. Es como que sirve como una especie de resumen, ¿no? Acá dice competición, rentabilidad, está escrito en inglés, pero bueno, está todo traducido acá afuera, ¿no? Por eso está escrito afuera. Después, en las organizaciones verdes tenemos satisfacción del cliente, valor compartido, compromiso, satisfacción, bueno, del cliente nuevamente, cultura como estrategia, empoderamiento. Y vos me dirás, che, pero muchas de estas cosas vos me las diste. Sí, sí, obviamente, no. Estamos en un estado de conciencia, eh, eh, en una transición de casi 3 estados de conciencia. Aunque acá hasta el verde estamos de primer orden y después saltamos hacia arriba al segundo orden, ustedes ven la flechita, ¿no? El puntero, ¿lo ven? Sí, sí, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, me alegro. Entonces, estamos acá en esta línea, hoy más, y estamos empezando a transitar esta línea donde vemos plenitud, que vamos a ver ahora qué es esta historia, autogestión, propósito evolutivo, una organización fuerte, propósitos superadores, decisiones descentralizadas. Obviamente que ustedes estamos viendo decisiones descentralizadas y yo te traigo a esas organizaciones, valga la redundancia, orgánicas que vimos al principio del cuatrimestre, ¿no? ¿Y por qué son decisiones descentralizadas? Bueno, porque yo necesito adaptarme a un ambiente muy frágil, volátil y todas las cuestiones que hemos visto recientemente. Entonces, necesito descentralizar las decisiones. Con lo cual, lo que hace el modelo TIL para cambiar y para responder un poco también a la pregunta que hicieron recién, no pude determinar quién fue, ¿no? Pero bueno, las organizaciones TIL lo que hacen es incorporar a la naturaleza, al funcionamiento de la naturaleza como principio rector de la organización. Incorporar la humanidad, es decir, la humanidad obviamente formamos parte de la naturaleza. También le hicimos pelota, pero esa es otra historia. Pero digamos, incorporar esos factores en las organizaciones. No se está hablando de un mundo de todos felices, saltando alegremente, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de decir, bueno, la organización naranja de por sí es una organización que duda de su empleado, lo controla al extremo,
lo formaliza. Las organizaciones verdes comienzan a hablar de familia, comienzan a hablar de cierto grado de empoderamiento de los empleados, comienza a buscar el talento, comienza a verse nuevos enfoques respecto a las organizaciones. ¿Alguien abrió un micrófono? ¿Quiere hablar? ¿O... No, disculpe, profesor, es que se me cortó y volví a entrar. Bueno, no hay problema. Entonces, les decía que esas son las diferencias. Entonces, el TIL lo que dice es, incorporemos la naturaleza, por decir un tema muy global, entonces ya es un tema de decir, wow, ¿y cómo es esto? Pero ¿cómo no nos va a costar? Si estamos entrando a un estado de conciencia muy distinto al que venimos manejando hasta ahora. ¿Cómo no nos va a costar? La primera reacción que nosotros tenemos sobre ese estado es decir, cuidate, esto no se, acá no se puede aplicar ni loco, no se puede aplicar. Es la primera reacción. Inclusive lo dice en el mismo libro, es decir, la primera reacción es, esto es imposible. Yo no sé si es posible o es imposible. Sé que algunos lo están haciendo posible y otras organizaciones ni siquiera lo están mirando. Es decir, sí diríamos que muchas están trabajando en el entorno verde, Google inclusive, ¿no? Google inclusive. Y bueno, veremos si este estado de conciencia que busca que los seres humanos llevemos todas nuestro ser a las organizaciones y que no estemos acotados exclusivamente por la formalización, dejando de lado todas otras de las cuestiones de nuestra personalidad, porque debemos desarrollar un rol. Bueno, ese es una de los principios que vamos a ver, que tiene que ver con las organizaciones TIL. ¿Les va quedando algo claro de todo esto o quieren huir despavoridas o despavoridos y decir, ¿por qué un día jueves tengo que bancarme esta cosa? ¿Alguna opinión, algo, alguna pregunta que quieran hacer? No, se va entendiendo. Más con el gráfico. Ayuda a los circulitos. Sí. Bueno, me alegro. Hay que leerlo con un sentido amplio, con un sentido, justamente, hay que leerlo en silencio. Hay que escucharlo en silencio. No lo digo por ustedes, porque el silencio permite la escucha activa, ¿no? E incorporar cosas que pueden contradecirse a las creencias de uno y a los valores de uno. Por eso estamos hablando de nuevo estado de conciencia. Y no significa esto en adorar a alguien, ¿no? Es siempre, fíjense, y les recuerdo este cuadro, esta parte, ¿no? Esta parte dice, ahora nos preocupa la rectitud interna. No es adorar a alguien, es, ¿te sentís bien vos con esta historia? ¿Todo lo que estás haciendo es coherente con vos mismo? ¿Lo es? Bueno, esa es la gran pregunta de las organizaciones TIL, que traen tres conceptos trascendentales, que yo los cambié de orden acá, pero bueno, creo que en el texto está así. Los tres avances revolucionarios de las organizaciones TIL, que es la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo. Algunos dirán, ¿la estrategia? Vamos a ver que el propósito no está tan vinculado a la idea de la estrategia, sino todo lo contrario. La organización TIL toman el concepto de la autogestión
porque han encontrado una manera eficaz de operar a gran escala, al sistema organizacional basado entre iguales, sin necesidades de jerarquías y sin necesidad de consenso. Esto es importante porque el consenso es una falacia, es imposible el consenso. O sea que ya la autogestión implica que no hay jerarquía, hay relaciones entre iguales en ese momento y no hay consenso. No es que todos piensan igual. No es que estamos hablando de una organización tipo... se me fue el nombre, no, cuando hablas de que no es una religión, sino que es una... Se me fue el nombre. Cuando hablamos... Una secta, profe. Una secta, gracias. Un pensamiento sectario, muchas gracias. Un pensamiento sectario. No es esa la idea, ojo, no confundamos, ¿no? No confundamos. No, sos hostil o no sos hostil. No, si no estamos en una organización ámbar. Es otra historia. Entonces, la plenitud tiene que ver con las que, como yo les decía, las organizaciones siempre dan una identidad profesional a las personas y no dan la apertura a la identidad de la persona. Es decir, la identidad profesional, todo lo que quieras, lo demás, viste, déjalo afuera. Entonces, no, en las organizaciones no mostramos, nos piden mostrar una inclusive firmeza masculina, ¿no? Las organizaciones, el poder es masculino. El poder que nosotros tenemos, sobre todo en la ámbar y la naranja, es un poder fálico. Inclusive los símbolos del poder son fálicos. Los premios que estamos acostumbrados a ver son fálicos y masculinos, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿qué le pasa? ¿Qué me viene ahora con todo eso? Decir, bueno, yo te estoy hablando de lo que dice el autor, ¿no? Entonces, está hablando de una situación absolutamente distinta, donde siempre estamos como con determinación de fuerza y escondemos nuestras dudas y nuestra vulnerabilidad, como si fuera una... No puedes dudar, no puedes mostrarte vulnerable, ¿no? Entonces, la racionalidad gobierna mientras los rasgos emocionales, obviamente la organización naranja es absolutamente racional, los rasgos emocionales, intuitivos, espirituales, etcétera, 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 son inoportunos. No te me vengas con eso, porque no complica la cosa. Vayamos a las cosas. Bueno, sí, yo sé que tenés problemas, pero vamos a otra cosa. Entonces, las organizaciones TIL, ¿qué han hecho? Han desarrollado una serie de prácticas, un conjunto de prácticas, como quiera denominarlo, que te invita a recuperar tu integridad interior y acudir al lugar de trabajo pertrechados con lo que somos. Es decir, ir como somos nosotros mismos a un lugar de trabajo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? El entorno de trabajo cambia rotundamente. Había, hace muchos años, en la década del 80, salió un libro que se llamaba En búsqueda de la excelencia y decía que las empresas excelentes eran las que más desordenadas se veían en el ambiente. Y la organización TIL medio como que nos está llevando a ese campo. Nos está llevando a este campo. Obviamente es un tema que tiene que ver con una apertura mental, estado de conciencia muy amplio. Y después tenemos el propósito evolutivo, ¿no? El propósito evolutivo que poseen, las organizaciones TIL poseen
una vida y un sentido de orientación propia. Es decir, acá el tema del propósito evolutivo, el propósito no es la rentabilidad. No es la rentabilidad. Es qué querés ser. Te pregunta qué querés ser. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué hiciste esta organización? Vos, empresaria, empresario, ¿por qué hiciste esta organización? Porque quiero ganar plata. Nada más es eso. Entonces, y fíjate que acá va medio en contra de lo que es la planificación, porque en vez de predecir y controlar el futuro, los miembros de la organización están invitados a escuchar y entender aquello en lo que la organización desea convertirse, el propósito que hay que servir para la organización. Y miren esto, que no es un tema traído Peter Drucker en el libro otra vez, La gerencia, responsabilidades y prácticas, que le escribió en el año 70, o en la década del 70, primeros años de la década del 70, decía que desde el punto de vista filosófico nosotros deberíamos ver a las empresas, la rentabilidad de la empresa, como una limitante del objetivo de la empresa. Y esto sería como una limitante del propósito. Yo quiero ver con que yo me siento bien con lo que estoy haciendo. No sé, yo voy a dar un ejemplo personal, pero es un ejemplo que me vino ahora a la memoria. Me acuerdo que una vez me ofrecieron un trabajo, el cual seguramente me hubiera dado impresionantes réditos económicos, en el cual era trabajar en una mesa de dinero, básicamente en prestar dinero. Prestar dinero y bueno, independientemente de esto, yo no sentía, en aquel momento era muy joven, ¿no? Yo no sentía que podía estar ante esa situación. No me siento cómodo ante una persona que tiene una necesidad de dinero. No estoy hablando de personas indigentes, ni mucho menos, estoy hablando de gente que maneja empresas o organizaciones o negocios que vienen a pedir prestado dinero, cuevas, una cosa así, era una especie así. Yo no me siento cómodo en ese tipo de gestión, porque a veces tenés que decir que no, es una situación incómoda, no me gusta. Bueno, eso toma la organización TIL, ¿no? Como diciendo, bueno, vas a hacer un propósito. Si para mí mi propósito de vida no era ese. Capaz que hice cosas peores, ¿no? No sé, no importa lo que yo hice, pero no importa. Pero yo por lo menos no era coherente con eso. No era coherente con eso. Y eso es lo que busca esto. Es decir, vos empresaria, empresario, ¿sos coherente con tu propósito? Entonces, cada uno de estos avances se tiene que evolucionar, se tiene que observar sobre un conjunto de prácticas que se tienen que hacer. A veces son sutiles, otras no tan sutiles, que no están muy en línea con la gestión tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Están cansadas, cansados? ¿Están bien? No los veo, no sé cómo están, no sé si los tengo o no los tengo, porque mucha info, ya demasiado, ya se les cruzan las cosas, ¿o no? ¿Eh? No No, escucho. por ahora está bastante tranquilo, por ahora. Está bastante tranquilo por ahora. Pero bueno, vamos a entrar ahora a cada uno de los puntos. Vamos a ver fundamentalmente el primero de ellos, que es... ¿Escucho? ¿Cómo? Hola. ¿Hay un micrófono abierto? Hola, hola. Bueno,
Sí, disculpe, perdón, se me abrió el micrófono. No pidan disculpas. Si se abre el micrófono, córtanlo, córtenlo, no pidan disculpas. Pasa a todos eso. Lo que pasa es que yo lo trato de captar por si querés preguntar algo, nada más. Así que, tranquilo, no es que me pone loco, ni mucho menos. Bueno, la autogestión. La autogestión, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la estructura y que se basa en dos aspectos. En un aspecto, el primero, como están observando, es la carencia o la falta, o como quieran decirlo, de organigrama y la ausencia de descripción de cargos. Entonces, esos son dos aspectos fundamentales de la autogestión. Estamos acostumbrados a la concentración del poder de la pirámide, la separación de funciones, de tareas. La creación es de una suerte de compartimentos semiestancos, ¿no? Una cosa de esa manera. Es decir, eh, el, el poder se considera un bien escaso, entonces ese poder que se considera un bien escaso es válido o vale la pena pelear por él, ¿no? Habla que esto saca lo peor de nosotros, saca los lados más oscuros de la naturaleza humana y obviamente que muchas empresas son realmente muy difíciles de tolerar. Yo recuerdo, me tocó ser presidente de una empresa determinada hace ya muchos años y era un verdadero nido de víboras, verdadero nido de víboras. Yo era muy joven por aquel entonces y la cuestión que fue muy difícil manejarse en ese tipo de organización. Eh, y justamente suele haber en las organizaciones naranjas como una manera de decir, los privilegiados de recibir la información son aquellos que integran la alta dirección y los que están abajo son gente que no reciben información ya que son gente que tienen que obedecer y gente que tiene que ser controlada, ¿no? Es como esa especie de poder es el que le da derecho a recibir la información, el que no tiene poder no están destinados a la resignación y en algunos casos al resentimiento. Y justamente los sindicatos nacen como una fuerza de contrapoder para quebrar esa diferencia de poder entre el poderoso de la estructura superior y el no poderoso de la estructura inferior. Teóricamente el sindicato debería ser un contrapoder. El problema es cuando los sindicatos se generan en poder, ¿no? Bien, eso es un tema para cada uno de ustedes. Lo cierto es que, en realidad, en las organizaciones lo que estamos viendo es una falta generalizada de motivación. Y esa falta generalizada de motivación está generando lo que estamos viendo hoy cuando queremos incorporar talentos en las organizaciones. Entonces la gente dice, che, ¿y vos cómo sos? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué haces por el medio ambiente? ¿Qué haces por la sociedad? Están buscando el propósito. Están buscando el propósito. Si bien todavía estamos en un tema verde, eh, las organizaciones TIL buscan ese propósito fundamental, pero no lo inventan en función de las necesidades que tienen para incorporar el talento. Es decir, lo llevan en esencia como diciendo, yo voy a hacer un propósito. Quizás mi generación, no, quizás no, mi generación, estemos fuera de esa historia, estamos fuera de esa historia, y quizás las generaciones siguientes, quizás hasta eh, los millennials estén fuera de esas organizaciones. Yo creo que los centennials pueden llegar a estar
y los que vienen después de ellos inclusive, son aquellos que pueden estar más vinculados con este salto evolutivo de las organizaciones. Con esto quiero decirles que no es que mañana van a encontrar todas organizaciones TIL, ¿no? Hay un trabajo que se hizo en el 2012, lo hizo Tower Watson, una consultora en recursos humanos, sondeó a 32.000 trabajadores del ámbito empresarial en 29 países, ¿no? Lo estoy leyendo para no olvidarme, para medir el nivel de compromiso de los empleados, así como también los factores que contribuyen al compromiso, como la confianza en la dirección o el interés que se percibe en la dirección por el bienestar de los empleados. 32.000 trabajadores. Conclusión general que sacó es que solo cerca de un tercio de los trabajadores están comprometidos con su trabajo. Es decir, que el 35% de los trabajadores está comprometido con lo que hacen. Muchos más se sienten indiferentes o actúan activamente desconectados, un 43%. Y el 22% restante se siente sin apoyo. Esta encuesta da un resultado negativo atípico y se ha realizado año tras año y con algunos resultados han sido aún peores y yo considero que la situación va empeorando. Es decir, y si nosotros tenemos en cuenta esto, prácticamente el 70% de las personas que trabajamos en las organizaciones estamos a disgusto, por alguno u otro motivo. Entonces, el tema TIL es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? Busquemos un nuevo enfoque. Entonces, lo primero que nos llevó es a medir la autogestión, y el primer factor que nos lleva a estudiar es la ausencia de organigramas y la ausencia de descripción de cargos. Yo tendría que entrar ahora a este concepto que es la autogestión y los procesos, que tiene que ver con la toma de decisiones, comunicaciones internas, la asignación de funciones, la gobernabilidad, la responsabilidad total y la gestión de talentos, que nos va a llevar más de las 18:15 que hoy les dije que iba a terminar la clase. Yo sé que ustedes se deben sentir muy mal porque estamos por terminar la clase, pero tranquilas, tranquilos, ya va a pasar. Bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta o alguna duda hasta acá. Obviamente en la clase que viene vamos a terminar con las organizaciones TIL, vamos a partir desde aquí, obviamente, y vamos a terminar con este concepto. Esto también tómenlo como un ordenamiento de la lectura o para subrayar los pasos más importantes de lo que estuvimos viendo, ¿no? Creo que esto también es la importancia que le veo. Si no tienen prohibido leer todo, pero les recomiendo leer el ejemplo, por lo menos uno de los ejemplos, el principal que toma, que es no me acuerdo la palabra en holandés, que es del servicio de salud, no el servicio de salud, la asistencial de Holanda, que les va a dar una idea clara de cómo trabajan muchos equipos. Me está pasando en la Argentina, algunos puestos en la Argentina no se encuentran. Perdón, pero tengo la garganta muy mal. Entonces, fundamentalmente, gerente de producción. Y resulta ser que hay organizaciones que se encuentran ya que están empezando a trabajar con los equipos, ¿no?, de distintas áreas que tiene la planta, no importa cuáles son,
Pero, y me encontraba hablando los otros días con un empresario y dice, no puedo conseguir gerente de producción, dice, no puedo conseguir. Aparte, los que me piden fortunas y no pienso. Y le digo, no incorpores. Crea equipos de trabajo. Sí incorporar por ahí un alguien de enlace lateral para coordinar un poco de eso. Y las organizaciones TIL utilizan coach como enlace lateral. Trabajan dentro de la organización los coach, dentro de las organizaciones TIL. Miren cómo cambia el concepto. Coach no tienen ningún tipo de función jerárquica o de puesto jerárquico. Es un coach. Ustedes saben lo que es un coach o una coach, por supuesto, ¿no? ¿Han visto alguna vez, escucharon hablar del coaching? Sí, Sin miedo. sí, un poco. Es básicamente, o sea, ¿Podés hablar un poquito más fuerte? Yo te escucho bajo. No sé si los demás también te escuchan bajo. a ver, ahí, Ahí, dale. no, coach es como que se preocupa por cuestiones de la mente, de centrarse en las características de la persona, eh, en la motivación, en distintas cosas, algo así. Sí, del comportamiento de las personas. Un coach es una persona que trabaja colectivamente o individualmente en pos de busca de un objetivo determinado. Suponete, hay muchos coaches que son coach de vida, digamos, es decir, vos te querés recibir. Y si no puedo estudiar, no puedo salir de la materia estructura, ahí tiene un profesor que es un imbécil. Entonces el coach te coachea y te va trabajando y te va dando pautas. No es terapia, no es terapia, trabaja en otro nivel. No son psicólogos ni mucho menos. No son psicólogos ni mucho menos. Así que, y hay distintos métodos de coach. Está el coach ontológico. El coach ontológico es de más largo plazo, donde generalmente yo veo muchos coach ontológicos, mucha gente que se capacita en coach ontológico en las organizaciones. Para mí es un error. Para mí el método más adecuado para las organizaciones es el método GROW de coacheo. Googleenlo, GROW. El primero es goal, objetivo, ¿no? Es decir, objetivo del coacheo, no objetivo de la organización. Objetivo del coacheo. ¿Para qué te están coachando? ¿O para qué vas a coachear a otro? ¿No? Coach ontológico y el modelo GROW. Hay otros. Bueno, eso está dentro de las organizaciones TIL. Nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, se comunican y con gusto la evacuaré. ¿Todo bien? Entonces, Le hago una consulta. ¿Hay posibilidad que lo que está compartiendo nos lo remita por mail o lo suba a algún lado? sí, lo subo en PDF al aula virtual. Dale, gracias. Sí, de todos modos, ojo, no estoy diciendo nada que no esté en la bibliografía, pero se los doy, está graficado nada más, pero está todo en la bibliografía. No hay nada de lo que está acá que no esté en la bibliografía. De todos modos, se los voy a subir. ¿Mm? Genial, Bueno, gracias. no, por favor. Bueno, gente, que pasen un lindo fin de semana. Parece ser que va a estar muy bueno, así que lo disfruten y nos estamos viendo. Gracias. Chao. Dale, gracias. Gracias. Entonces es virtual, ¿no? El lunes. El lunes es virtual, sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Perfecto. Chao.